Hola queridos amigos, de nuevo en otra charla de café. Esta vez también de manera virtual. La cuarentena, la pandemia nos obliga a estar alejados físicamente de nuestros amigos, pero por cierto, cercanos en el corazón. Ahora les quiero presentar a tres queridos amigos y colegas, a la doctora Pilar Nano, de Buenos Aires, Argentina, la doctora Josefina Bota, de Buenos Aires, Argentina, al doctor Juan Carlos Ginés, de Asunción, Paraguay. Tres personas por demás inteligentes, formadas, y con quien quiero charlar hoy un rato. El tema que les elegí es un tema particular que muchas veces no se accede, y creo que ustedes están de acuerdo, que es el manejo de los pacientes con algún grado de inmunosupresión o inmunocompromiso, cómo los manejan antes, después de un evento quirúrgico, cómo acceden al diagnóstico. ¿Quién de ustedes quiere disparar primero? ¿Cómo se encuentran frente a un paciente con alguna entidad, alguna patología que tiene consigo el inmunocompromiso, que va de la mano, por supuesto, de la parte clínica? Son todos pacientes que tienen una articulación con el compromiso sistémico. ¿Cómo lo manejan? ¿Están solos con el paciente? ¿Con quién se articulan? ¿Cómo llegan a un diagnóstico que muchas veces no está disociado del resto del sistema? ¿Quién dispara primero? Bueno, disparo primero. Claramente en estas circunstancias están divididos en tres estadios: el preoperatorio, intraoperatorio y lo que ocurre después de la cirugía. Eso en el contexto de que el paciente fuese quirúrgico, sin descartar que por supuesto hay mucho manejo clínico de ellos. Y tenemos que tener en cuenta que siempre van a haber tres pies o tres pilares en donde hay que apoyarse. En primer lugar, cómo va a ser la superficie de ese paciente, cómo es la superficie ocular, el ojo externo. En segundo lugar, si va a tener más propensión o menos propensión a infecciones, porque su inmunidad está alterada per se. Y un tercer aspecto es cómo va a ser la cicatrización de ese paciente. ¿Será en demasía? ¿Cicatrizará las heridas en formas adecuadas? Y para esto, sin duda, se necesita un equipo interdisciplinario en donde lo más recomendable es contar con un muy buen médico clínico, un inmunólogo y muchas veces apoyados en el equipo de reumatología también. Juan, ¿qué opinas de lo que dijo José? Suscribo completamente las palabras, ¿verdad? Un aspecto interesante también es que la presentación del problema, cuando lo vemos por primera vez, a veces no es la entidad total o completa. Pues puede ser que nosotros examinemos al paciente en una situación A y pasan los días y de repente se suman otros signos, otros síntomas y vamos cambiando el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en este tipo de pacientes, además de examinar lo que nos corresponde, como dijo la doctora Bota, yo siempre le explico al paciente que el approach que tenemos que hacer es multidisciplinario. O sea, que no es que nosotros no sepamos, sino que cada uno maneja mejor su área. Yo trabajo en conjunto con el retinólogo, que para mí es súper importante, el uveólogo a veces, ¿verdad? El reumatólogo una gran cantidad de veces, y no tengo miedo de pedirle al infectólogo también, que es cada vez más la tendencia también, a veces que incluso los retinólogos están pidiendo que el infectólogo se encargue del manejo infeccioso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una situación con inmunocompromiso, ¿verdad? Entonces, una perla es de que, cuidado, tal vez no sea todo lo que estamos viendo, y el siguiente es, hay que apoyarse, cada uno sabe mejor su área, ¿verdad? Y no tenemos que creer que sabemos todo nosotros, necesitamos el apoyo de todos. Pili, ¿qué criterios de inclusión tenés dentro de los pacientes inmunocomprometidos para ser pasibles de ser operados? Quiero decir, invierto la pregunta. ¿Existe algún paciente dentro del grupo de los inmunocomprometidos que digas, no, estos pacientes decididamente, a pesar de su patología, no son pasibles de ser operados? Sí, tal cual.
Creo que hay algunos pacientes que por más que nosotros hacemos un protocolo, que ahora se los comento brevemente, cuando llega un paciente inmunocomprometido al instituto. Muchas veces seguimos ese protocolo y si uno de los ítems del protocolo no se cumple o hay como una pequeña alarma, por ejemplo, primero la interconsulta con su médico de cabecera o con su inmunólogo, con su reumatólogo. Si ese médico nos dice, miren, el paciente no cumple bien con su medicación, no es constante, está en un estado inflamatorio de su enfermedad de base muy marcado, bueno, en esos casos, en vez de decidir, no sé, hacer un trasplante, haremos un recubrimiento, esperaremos que se apague un poquito el incendio y lo llevaremos al quirófano para un trasplante cuando realmente su enfermedad de base esté controlada. O sea, no todos los pacientes se pueden llevar al quirófano al día siguiente. Hay que prepararlos. Estos pacientes necesitan tiempo. O sea, no es ¿Ese que... protocolo cómo lo manejan, Pili? ¿De qué se trata? ¿O Nosotros lo fundamentado en qué? tenemos, claro, lo tenemos escrito como en una tablita en cada consultorio y es el paso 1, cuando el paciente llega y tiene una enfermedad de base, ya sea un lupus o tiene una leucemia o, bueno, distintas patologías que conlleven un inmunocompromiso. Primero lo que le pedimos es una nota de su médico de cabecera. Segundo, lo mandamos a hacer análisis que no son los análisis de rutina, sino que ahí vamos a incluir todo lo que es HLA-B27, el FAN, proteína C reactiva, o sea, un montón de datos más en sangre que nos van a hablar del índice inflamatorio del paciente en general, no solo de su estado ocular. Una vez que pasa esos 2 estadios y si el ojo está en condiciones de entrar al quirófano, cuando entra al quirófano va a entrar con una dosis mayor de su inmunosupresor, o sea, a veces le agregamos más corticoide antes, o como dijo Juan, hacemos una interconsulta con un infectólogo y quizás le agregamos un valaciclovir si es que tuvo un antecedente herpético, o un antibiótico especial, o sea, siempre aconsejados por un equipo interdisciplinario, pero no vamos a entrarlo al quirófano sin prepararlo de más. Y una vez que entra al quirófano, como dijo José, sobre todo el lavado, o sea, mirar la zona periocular, la blefaritis, estos pacientes tienen más compromiso y tienen un riesgo mayor de infectarse solo con hacer un recubrimiento, una catarata o un trasplante. Y después, cuando estamos intraoperatorio, bueno, ahí valorar si va a ser necesario darle un antiinflamatorio o un antibiótico intracamerular, que de repente nosotros no somos tan amigos de eso, pero bueno, en estos casos lo valoramos más, y lo mismo en el posoperatorio. En el posoperatorio le vamos a hacer una subconjuntival de corticoide y antibiótico, le vamos a dar más antibiótico, más corticoide por tiempos prolongados, o sea, no solo 15 días, tal vez hasta 2 o 3 o 4 meses, o sea, se va a prolongar todo. Coincido. José, en tu experiencia, ¿cuáles son los pacientes más beneficiados dentro de este grupo, que por hecho no son patologías que uno desee tener muy a menudo, pero dentro de este subgrupo de pacientes que todos los tenemos, ¿cuáles en tu experiencia, corramos la bibliografía, en tu experiencia han sido los más beneficiados frente a una cirugía, sea cual fuera el procedimiento quirúrgico? Claro, quizá los que resultan de, entre comillas, más fácil manejo, porque nunca son de manejo fácil, son los que tienen algún tipo de colágenopatía, pero particularmente la artritis reumatoidea. Esos son los que muchas veces con el reumatólogo se les pueden manejar de una manera más adecuada y llevarlos a un extravío al momento de la cirugía de más balance de todos sus parámetros. Lo que dijo Pili, no solo de los marcadores que tienen que ver, por ejemplo, con la artritis reumatoidea per se, pero en general la proteína C reactiva y demás, es fundamental de conocer. Se complica más cuando son patologías como la artritis psoriásica, donde ya hay un solapamiento de distintos valores en donde no es tan claro el panorama. Y creo que las que peor pronóstico tienen en general son todas las que tienen no autoanticuerpos circulantes, que es lo que estábamos refiriéndonos anteriormente, sino los que depositan in situ, sobre todo en membranas basales que tienen que ver con la conjuntiva ocular, como el caso del pemfigoide. Generalmente, quizá el estado general del paciente sea muy bueno,
pero a la cirugía oftalmológica lo que más complica es todo lo que tiene impacto directo sobre el tejido ocular, ya no por un ojo seco de una reumatoidea, sino por ejemplo de un pemfigoide. Entonces, como dijimos, en donde hay depósito in situ de estos complejos con autoanticuerpos, son los que en mi criterio son de peor manejo, de más difícil manejo. La conjuntiva es súper delicada, la herida, por ejemplo en una FACO, nunca se cierra del todo bien. Nosotros somos amantes de las cirugías, por ejemplo, con incisión corneal, hablando de una FACO, porque somos todos básicamente corneólogos. Entonces hay que cambiar el switch, colocar un punto, que no es lo habitual en nosotros. Tal cual. Y súper importante y antiguo que dijo Pilar, que me encanta, yo de rutina, por ejemplo, en todos los pacientes, hago el pequeño abón de antibiótico y corticoide subconjuntival cercano a la incisión. Pongo el punto y hago eso, porque de esa manera estoy acercando el medicamento lo más posible al sitio en donde no quiero que haya filtraciones ni infecciones. Juan, comentarios sobre lo que dijo Josefina y Pilar. Muy constructivo, por cierto. Coincido mucho. Me gusta bastante y coincido en lo que hacen también ellas, ¿verdad? Creo que en el caso de las artropatías, ¿verdad? Sobre todo los niños, por ejemplo, me gustó la imagen que usó Pili del incendio, porque realmente es un incendio que a veces uno cree que va a apagar en quirófano y uno puede estar echándole gasolina, ¿verdad? Entonces, es muy importante, y acá hay un acompañamiento que hay que hacer psicológico con los padres, sobre todo, ¿verdad? De explicar los tiempos que están involucrados acá en relajar la situación, ¿verdad? En los niños, como dijo el maestro Cristóbal Couto, por lo menos 8 meses de inactividad. Y en los adultos, antes de operar, la Academia Americana dice como 6 meses, ¿verdad? Cuando yo estaba en Alemania, el criterio era lo más que se pueda, ¿verdad? Pero yo le decía, pero ¿y 6 meses? Y lo más que se pueda, o sea, podés estirar todo lo que puedas estirar hasta que realmente sea necesario, ¿verdad? Entonces, es como un criterio un poco más extremo, pero si lo pones en la balanza, bueno, si podés esperar realmente, si es un 20-30, ¿para qué le vas a operar todavía, verdad? O sea, porque la probabilidad de que se arme una catástrofe, un plastrón, una cosa que no podés controlar, que tenemos que evitar, es tratar de decir, ¿por qué lo operamos si podíamos operar todavía? ¿Verdad? En eso no tenemos que caer, ¿verdad? Cuando ustedes hacen un procedimiento diagnóstico de un pemfigoide, por ejemplo, ¿toman algún recaudo especial? ¿Tienen algún tip, algún truquito, alguna cosa personalizada para hacer la biopsia? ¿O la derivan? ¿Cómo lo manejan? No, nosotros por lo general para hacer la biopsia lo hace el especialista nuestro que hace órbita, porque lo sabe hacer mejor y a mí me da más confianza. Yo creo que si yo saco una muestra, la saco porque tengo dudas, pero siempre lo confirmo con él, porque tiene más cancha. Inclusive hace un tiempo tuvimos un caso de un paciente que comenzó expulsando un puntum plug, y un ojo seco muy severo, y decíamos, si lo expulsa y se fibrosa, qué raro, y bueno, y era un pemfigoide. O sea, es la peor pesadilla, es lo que uno más teme, pero bueno, como dicen Sí, ustedes, y no hay muchas que... veces, no sé si coincidirán que está subdiagnosticado o Sí, subconsiderado. Muchas veces la sí. gente no tiene, cuando ve, como decís muy bien, un ojo seco, algunas conjuntivitis crónicas, que claramente no son una conjuntivitis alérgica extrema, sino que se trata de otra cosa, pacientes multimedicados, con un montón de variables que simplemente hay que tener en la cabeza la idea como para no pasar por alto el diagnóstico, ¿verdad? Tal cual. No, claramente, y aparte hay que considerar que ahí hay dos cuadros que hay que diferenciar y que no se pueden diferenciar muchas veces por la clínica o la observación en lámpara de hendidura, que es el pemfigoide y el pseudopemfigoide. Exacto. Entonces, ahí está todo el abordaje de un pseudopemfigoide, por ejemplo, en un paciente con uso crónico de medicación tópica por glaucoma o ojo seco, ¿sí? Con gotas que son a veces recetadas over the counter, que no sabemos qué tienen de conservante, habitualmente es benzalconio. Muchas veces en la clínica no se puede diferenciar. Entonces la toma de biopsia del tejido conjuntival relativamente sano y el envío de esa biopsia, que sabemos en 2 medios diferentes,
solución fisiológica refrigerada Sí. para la inmunofluorescencia, IgG, fijación de complemento, por un lado, y también que se puede hacer en formol para la inmunomarcación, son dos criterios fundamentales y son complementarios. Y últimamente, Perdón, que mucha gente no lo prepara así, muchos médicos, claro, cuando no prepara, eso es fundamental lo que dijiste, fundamental. destacalo, perdón la interrupción. En fisiológica refrigerada para una cosa que es la inmunofluorescencia directa, y en inmunomarcación puede ser en formol. Y también recordar que son enfermedades que tienen PUC, crestas y valles. Entonces, Sí. para decir que un Claro. paciente no tiene pemfigoide, mi recomendación sería, aunque sea muy engorroso, una biopsia por año, porque quizá en el momento que yo lo biopsie era el mejor periodo del paciente y no es tan clara el diagnóstico. Y últimamente también se brega un poco por hacer ELISA, por hacer serología, buscando los anticuerpos específicos, que tiene una sensibilidad y especificidad relativamente buena, pero a veces no es tan fácil en nuestro medio. Por eso se tiende más a la biopsia. Y lo que pasa es que un método como el ELISA siempre es lo ideal, no solamente en el pemfigoide. El En ELISA suele todo. tener alta especificidad y alta Claro. sensibilidad en general. La inmunofluorescencia también, dependiendo de algunas patologías. Claro. Yo la verdad que no, digamos, no coincido tanto en esto de hacerle una biopsia al año, porque creo que es inimplementable. Excepto algún paciente que lo siga, claro, pero sí soy cuidadosa en cuando da positivo es positivo, y ningún pemfigoide es positivo hasta que la biopsia no lo diga, y cuando da negativo no le digo que no tiene pemfigoide. Exacto. En Claro. eso coinciden. Exacto. Tal No cual. sé, Juan, si querés aportar algo más sobre esto, que estamos hablando de las biopsias. ¿Tenés algún tip sobre las biopsias? ¿Pedís algún requerimiento especial? Yo sí lo que coincido con ustedes ampliamente es en esto del valor de la biopsia en un pemfigoide o en muchas patologías que uno ve que tiene un compromiso córneo conjuntival, llamémosle ocular, porque bueno, muchas veces no solamente se limita a córnea conjuntiva, no solamente es de ojo externo. Primero, el valor de la biopsia en general, en estos casos. Segundo, el valor y rescatar la sempiterna presencia de las patologías autoinmunes o con inmunocompromiso dentro de la práctica cotidiana, que muchas veces se lo ve como un valor alejado o esporádico, pero es mucho más frecuente de lo que uno cree. Tercero, la incidencia en el pronóstico de cualquier indicación quirúrgica que uno haga. Quiero decir con esto, la no gratuidad de indicar un procedimiento quirúrgico en un paciente con estas características. Reservar el hecho quirúrgico cuando realmente sea necesario. Y cuarto, tener en cuenta el apoyo multidisciplinario, como muy bien mencionaron ustedes. Creo que nosotros, que somos fundamentalmente segmentistas anteriores, no podemos manejar solos un paciente así. Creo que coinciden. Yo les quiero preguntar a cada uno, con este tipo de pacientes, qué gran consejo, que puede ser pequeño, pero no por eso chiquito, qué gran consejo les pueden dar a los médicos que nos escuchan para el manejo. Si quieren pensar en otro tipo de consejo también, pero esta es la parte más buscada de este tipo de encuentros que tenemos en charlas de café. ¿Qué consejo le dan a ese médico que nos está escuchando ahora y que quiere saber qué hace José, qué hace Pili, qué hace Juan cuando tiene este contexto? Los escucho. Bueno, quizá el primer consejo, sobre todo cuando empezamos a desarrollarnos en la especialidad, es no tener temor de la derivación temprana y al especialista en córnea, en superficie, porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hablamos de cirugías más bien que se pueden programar, pero muchas veces nos tocó a los 4 tener que operar en pacientes con una patología muy agudizada, por ejemplo, una escleromalacia que está a punto de perforarse, una queratomalacia que también está al borde a punto de perforarse, y cuando hay que operar bajo esas condiciones, la verdad es que para el especialista es bastante difícil. Entonces yo creo que el médico oftalmólogo generalista haga el control semestral, cada 3 meses, lo que él considere necesario, es fundamental, pero que pueda y sepa que está bien derivar
para que la situación no llegue descontrolada al especialista, en donde no queda otra opción, por ejemplo, que empezar a parchar con esclera o colocar membrana amniótica porque ya no queda otra opción. Bien. ¿Pili? No, yo, bueno, un poco volviendo a lo que dije al principio, que muchas veces uno quiere operar y operar rápido, y me pasó hace poquito, que tuve una paciente con una rosácea ocular, que llegó, ella muy, muy inconstante con su tratamiento, muy desprolija, una chica de 19 años, la córnea completamente vascularizada, blanca, y bueno, yo mi primera indicación fue listo, le hago un trasplante, todo rápido, qué sé yo, y cuando se la muestro a mi padre, que tiene muchísimos más años que yo y experiencia en córnea, la mira y me dice, no, no. Experiencia, Pili, no Sí, años. años no, tal cual, años de experiencia, como Claro. tal cual. Y me dice, te va a ir mal, te va a ir mal. No, le digo, ¿por qué me va a ir mal? Te va a ir mal, me dice, porque acá primero tenés que hacerle un trasplante de limbo, esperar 6 meses como mínimo, y después hacerle un trasplante. Y ahí te va a ir bien, o mejor, me dice, no sé si bien, porque bueno, era un ojo Claro, complicado. son muy ingratos. ¿Y qué hiciste? No, y bueno, y la verdad es que tenía razón, yo le dije, bueno, vamos a esperar y vamos a hacer el limbo. Lamentablemente, una semana antes de que comenzáramos con la cuarentena, antes del 19 de marzo, se perforó, se frotó el ojo ella, y se perforó y tuvimos que hacer un trasplante de urgencia, y me mandaron fotos hace una semana, porque hace un mes que no la veo, que no estoy en Buenos Aires, y está feo el trasplante. La verdad es que, o sea, está bien, no está perforado, pero ya se estaba vascularizando todo el Claro. borde. Así Y que, tu padre te dijo, te lo dije. obvio, y Estoy con imaginando. total felicidad me lo dijo, pero Así con la bueno, manito, te lo dije. tal cual. Así que Está ese es mi consejo para los Aparte jóvenes, uno sobre suele ser todo. muy entusiasta, y estos casos son realmente Sí, muy simuladores, muy agazapados. sí, Realmente el momento de la cirugía es un momento que dispara sí. todo lo que tienen acumulado y escondido. Y uno cuando aparecen estos incendios se siente devastado, porque uno Sí. hizo cosas para estar mejor y sinceramente quedan peor que antes del procedimiento quirúrgico, y cuesta mucho remontar los cuadros, cuando se los Tal pueden cual, remontar. tal Juan, cual. Y una opción que hemos tenido la experiencia en ese tipo de situaciones, por ejemplo, cuando es indefectible la necesidad de hacer el trasplante, es hacer un SLED y membrana amniótica encima, ¿verdad? Y Sí, eso bueno. realmente, contra todo pronóstico, es impresionante. El cuerpo es increíble, ¿verdad? Cómo responde a ¿Qué eso. experiencia tenés con SLED? Tengo buenas y malísimas experiencias. O sea, excelentes, el cielo y el infierno. ¿Entendés? no hay, ¿Te no hay sumo? Juan. El infierno donde Igual. vos donde todos los días soñás con eso y decís, no, ¿Para no. qué se lo hice? O Sí. sea, Sí. Bueno, es hubiese que partamos esperado. de la base que son pacientes, cielo e infierno. Exacto. Claro. Y bueno, claro, sí, por eso. Y a veces te toca el premio lindo, ¿verdad? Y a veces bailas con la más fea, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte de de lo que elegimos hacer, ¿verdad? Con respecto a lo que preguntabas, si hay algún consejo, lo que dije al comienzo, cuidado porque ese simulador, como lo llamaste, está por ahí. Está por ahí, te puede ser el paciente. A mí me llegó uno esta semana que se trató como conjuntivitis hace 2 semanas. Eh, Este, lo he visto, algo no me cuadraba, le pedí que venga de vuelta, le bajó la visión, OCT, OCT nervio óptico, tenía un optic pit, un desprendimiento seroso que justificaba el 20-40, 20-25 que mejoraba, al retinólogo, como había usado corticoides, toramicina y dexametasona, todavía está bajo la influencia de eso. Cuando lo veo de vuelta para ver si le podía mejorar algo más el lente mientras se reabsorbía la serosa central, una reacción de cámara y flare 4 cruces, donde cambia todo el panorama de vuelta. Estamos hablando ya derivado del reumatólogo con el que trabajo siempre, ya estamos hablando de una panuveitis con un desprendimiento seroso en un paciente que casualmente tiene un optic pit. claro. Entonces, cuidado con esas cosas, ¿verdad? No todo es lo que parece.
apóyense siempre en el manejo multidisciplinario. Y a mí lo que más me funciona, lo que yo creo que si es que algo puedo aportar, es el conversar con el paciente y explicarle. El paciente no es tonto, ¿verdad? Al paciente hay que explicarle su situación, hay que explicarle las limitaciones de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros creemos, de que le vamos a pedir a alguien que sabe más que nosotros de ese campo, que lo va a ver también. Errar es humano, obviamente, pero tenemos que agotar todas las instancias y pedirle ayuda al que más sabe y explicarle al paciente eso. El paciente va a apreciar más eso a que nosotros no hagamos eso, ¿verdad? Coincido. Perdón, Permítame pedirles que levantemos. ¿Cómo, José? ¿Puedo hacer, perdón, un comentario de tu caso, Pili? Sí. Que va concatenado con lo que dijimos. Fíjate que tuviste que operar de urgencia a una paciente que tenía una rosácea de base maltratada, seguramente, o sin tratamiento, a eso me refiero. Y qué diferente hubiese sido el panorama si lo hubieras podido hacer con un ojo quiescente, un ojo sin tanta inflamación. Hubiese sido completamente diferente. Y el SLED, por ejemplo, en estos pacientes, es bastante difícil, es el infierno que decía Juan, porque el otro ojo tampoco es sano para tomar limbo y trasplantarlo. Lo mismo con una artritis reumatoidea, con un lupus eritematoso, o sea, cuando son patologías sistémicas, el limbo contralateral al ojo que estoy por operar puede aparentar estar sano, pero no está sano. Entonces, todo el esfuerzo de tu trasplante, Pili, hubiese sido excelente, con la rosácea controlada, pero hasta que llegó como especialista, ya llegó en un estadio de prácticamente perforación, con lo difícil que esto es. Sí, claro, claro. ¿Puedo pedirles que levanten la taza de café? ¿O no? Acá estamos. Queridos amigos, brindo por esta excelente charla de café. Espero que en un futuro cercano podamos hacerlo en forma personal y no virtual y encontrarlos y poder reiterar e intercambiar ideas y además, bueno, lo que es más lindo y lo que más extraña, que es mirarse a los ojos de verdad. Yo ahora los miro, pero falta ver la mirada, que uno lo extraña, ¿verdad? Bueno, gracias, ha sido un placer y hasta otra charla de café. Yo me despido de todos, hasta otra charla de café. Muchas gracias. Gracias por la invitación.